Ya. Entonces, vamos a comenzar la masterclass sobre formulaciones. Cualquier duda que vayan teniendo, me escriben ya por el chat o me hablan, pero si me van a hablar, les pido por favor que sea después de que yo haya terminado la idea que esté explicando, porque si no se me olvida lo que estoy diciendo ya y no vamos a avanzar. Entonces, eso se los pido si me preguntan a viva voz, ¿ya? Bueno, yo soy Rosa Barrera, para quienes no me conocen. Soy quien realiza los cursos de cosmética en ALICAP. Y bueno, quisimos hacer esta masterclass porque nos pasa mucho que nos preguntan sobre temas de formulación, ya que en todos nuestros cursos nosotros enseñamos a formular. Y esto muchas veces genera un poco de choque, ya que muchas veces uno piensa en fórmulas, ¿cierto? Ya listas. Pero para mi punto de vista, siempre es mejor realizar una formulación desde cero, ¿ya? Y eso, bueno, vamos a ir conversando, en qué fijarse al formulario y todo eso, ¿ya? Así que comenzamos. Entonces, ¿por qué yo les digo que es mejor realizar una formulación a copiar una receta que a uno le den o que uno encuentre por ahí en internet, ¿cierto? Porque, claro, uno podría decir, internet está lleno de recetas, ¿cierto? Pero otra cosa es que la receta finalmente resulte, porque ese es otro punto. Entonces, ¿cuál es la diferencia si yo hago mi formulación? Primero, mi formulación, como es mía, yo puse los porcentajes, ¿cierto? Yo agregué los ingredientes, yo soy quien ideó esto, va a ser un producto único, ¿ya? Porque yo soy quien tiene la receta, ¿cierto? Yo la creé, entonces no va a ser igual, aunque tenga los mismos ingredientes, no va a ser igual al que haga otra persona, porque nunca van a ser las mismas cantidades, ¿ya? Además, esta receta va a cumplir con las características que yo busco. Eso es muy distinto a cuando uno busca una receta en internet, ¿cierto? Uno puede poner, no sé, desodorante, ya. Bueno, pero el desodorante tiene bicarbonato y la persona tiene axila sensible y le genera irritación, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo arreglo? No sé, porque vi la receta, ¿ya? En cambio, cuando uno formula, uno entiende cuál es el objetivo de cada uno de los ingredientes que está ahí, ¿cierto? Y por lo mismo, uno puede resolver los problemas que se puedan ir presentando dentro de la formulación. También yo puedo, por ejemplo, variarla para que tenga la textura o las condiciones que yo estoy buscando, ¿ya? Cuando uno entiende el propósito de cada uno de los ingredientes que está dentro de la formulación, es mucho más fácil también contestar las dudas de los clientes, porque es típico que la persona va a decir, ¿y qué es el...? No sé, va a ponerse a mirar la etiqueta. Entonces, ¿y qué es el...? Ay, no se me ocurre nada. Ya, pero no sé, que se lo voy a decir en español, pero generalmente las etiquetas están en inglés, el benzoato de sodio. Entonces ustedes van a decir, ya, ese es un conservante que se utiliza para cubrir la fase oleosa, para que el aceite del producto no se rance, ¿ya? Entonces eso es distinto a copiar la receta de internet, puse todos los ingredientes porque había que ponerlos, yo no sé qué hace cada uno, ¿cierto? Y después la persona me pregunta y vaya a saber uno, es parte de la crema, ¿ya? Entonces es distinto conocer, ¿cierto?, las materias primas que uno está usando, cuál es su objetivo y por qué están ahí, y también los porcentajes en los cuales estos van, ¿ya? Además, cuando yo hago mi receta, la puedo modificar de acuerdo a las condiciones que yo quiero, ¿ya? Por ejemplo, si el champú me quedó demasiado denso, yo sé que es la goma que está en mucha cantidad y la tengo que bajar, ¿cierto?, para dar una textura más ligera y que quede más ad hoc a lo que yo quiero, ¿cierto? También, si es que me llega una persona alérgica al aceite de almendra, o sea, alérgica a la almendra, ¿cierto? Yo voy a saber que le puedo sacar los ingredientes derivados de la almendra y cambiarlos por otros, ¿ya? Y yo voy a saber cuáles puedo usar, porque yo estoy haciendo mi formulación. También por contraindicaciones, o sea, perdón, por algún problema de distribución de algún insumo. Pasó mucho en pandemia que muchas cosas se descontinuaron, ¿ya? O no llegaban durante meses. Había meses que estaban algunas emulsionantes, por ejemplo, descontinuado porque no llegaban las importaciones y mucha gente simplemente se quedó varada porque no sabían cómo reemplazar estos ingredientes porque no sabían el uso que estos tienen. Entonces, el hecho de conocer yo los ingredientes que estoy usando también me permite hacer variaciones cuando el ingrediente que yo necesito no está,
¿ya? O ver cómo lo puedo reemplazar tal vez haciendo desde una manera natural, ¿cierto? Este ingrediente o un sustituto. Por ejemplo, si no hay aceite prensado de maqui, puedo quizás yo hacer mi maceración de maqui, ¿ya? Eso es a través del conocimiento de los ingredientes. También, bueno, podemos responder ante cualquier cierta necesidad inmediata. Por ejemplo, yo no puedo ir a comprar ahora y tengo que hacer algo con lo que tengo, ya yo puedo responder a eso cuando yo conozco mis materiales y conozco los productos. Y es mucho más fácil también saber qué es lo que salió mal en un producto cuando yo, disculpen que está entrando gente, es más fácil saber qué salió mal en un producto cuando yo hice toda la formulación a que si es que yo no he hecho nada, ¿ya? Porque yo no voy a entender qué hace cada ingrediente, entonces no voy a saber qué es lo que me puede estar afectando la textura o que me está cortando la crema, ¿ya? Entonces todo eso va en el conocimiento de los ingredientes y eso es parte justamente de la formulación. Entonces, como yo entiendo que aquí no todos saben, ¿cierto? Necesariamente de cosmética natural, vamos a hacer un breve repaso, muy cortito, sobre las fases cosméticas para que entendamos un poquito, y después ya nos vamos a lo que es formulación en sí. Entonces, lo primero es entender que en cosmética natural tenemos 3 fases, ¿ya? Está la fase acuosa, que corresponde a todo lo que viene del agua, ¿ya? En esta fase encontramos los extractos, los hidrolatos, las aguas, las tisanas, el agua también como tal, todo es parte de la fase acuosa. Después tenemos la fase oleosa, que son todos los ingredientes con ácidos grasos, ¿ya? Con cadenas de ácidos grasos, donde se encuentran los aceites y las mantecas. Y tenemos la fase 3, o tercera fase, o fase sensible, ¿ya? Que son ingredientes que se agregan generalmente al final del producto, ¿ya? Aquí tenemos todo lo que son los polvos, las arcillas, la mayoría de los preservantes también corresponden a la fase 3, los activos, ¿ya? Todo eso se echa al final. Y generalmente estos ingredientes solubilizan en una de las 2 fases, ¿ya? Pero no se consideran dentro de ellas, ¿ya? Ahora, ¿de qué me sirve saber si mi activo es soluble en fase acuosa o fase oleosa? Porque hay productos que son solo oleosos o solo acuosos, y mi activo tiene que ser soluble en esa fase si yo lo voy a incorporar. Por ejemplo, un ungüento. Si yo hago un ungüento que es solo oleoso, ya porque tiene ceras, mantecas y aceites, y a mí se me ocurre ponerle colágeno, que es acuoso porque es un hidrolizado, no va a poderse integrar y va a decantar, y van a quedar unas burbujitas al fondo, ¿ya? Porque no es soluble, y el aceite flota en el agua, entonces el agua se va al fondo, ¿ya? Por eso es importante que yo siempre sepa, mis ingredientes de fase 3, en qué fase solubilizan para yo poder incorporarlos dentro de un producto, ¿ya? Y bueno, nosotros sabemos, ¿cierto?, que la fase acuosa y la fase oleosa, el agua y el aceite, ¿cierto?, no se mezclan por sí solos. Si nosotros hacemos unas cazuelas, vamos a ver, ¿cierto?, las burbujas, ¿cierto?, de aceite encima, porque sabemos que no se solubilizan por sí solos, ¿ya? Para eso necesitan agentes externos. Entonces, brevemente, en la fase acuosa tenemos los extractos, ¿ya? Los extractos a nivel general se usan del 2 al 5%, pero el hidroglicerinado lo están aconsejando usar actualmente hasta el 10%, ¿ya? Eso es porque tiene parte glicerina y parte agua, y ahí esa parte agua no interviene en nuestro producto, ¿ya? Por eso se puede usar en una cantidad más grande. Pero no así un extracto glicólico, que es un extracto en propilenglicol, o en ácido glicólico, o una tintura madre, que es un extracto en alcohol, porque el propilenglicol, el ácido glicólico y el alcohol son más fuertes con la piel, ¿ya? Entonces, sí puede ser contraproducente para él. También los extractos en glicerina, a veces son solo en glicerina, ahí se llaman glicerinados, ¿ya? Cuando son solo en glicerina, solo se usan hasta el 5%, porque la glicerina, cuando llega a 10%, empieza a deshidratar la piel, ¿ya? Hasta el 10% hidrata, bajo el 10%, o sea, sobre el 10% deshidrata. Entonces, para asegurarse, uno lo usa hasta el 5% en caso de que además en el producto uno echara glicerina, ¿ya? Entonces, pero si es hidroglicerinado, ahí pueden usar sin problema hasta el 10%, ¿ya? Disculpen. Bueno, ¿qué son los extractos?
Los extractos son maceraciones de plantita, o sea, se mete la plantita en un medio, ¿ya? Que les saca las propiedades, ¿ya? Estos van absorbiendo las propiedades y por lo mismo después uno usa ese medio, que puede ser el propilenglicol, puede ser la glicerina con agua, la glicerina solita o el alcohol, perdón, y eso va a tener las propiedades de la planta y yo lo agrego en mi producto, ¿ya? Sin agregar la plantita, porque la plantita se descompondría adentro de mi producto, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden incorporar propiedades de planta. Ahora, no es lo mismo un hidroglicerinado de romero a un extracto glicólico de romero o a una tintura madre de romero, ¿ya? Porque el romero tiene sus principios activos que son solubles en distintas cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso del romero, lo más apropiado sería usar una tintura madre si yo quiero aprovechar todas sus propiedades porque la absorbe mejor, porque es una planta muy dura, ¿ya? Hay otras plantas que son muy sensibles, por ejemplo, los pétalos de rosa. Y los pétalos de rosa, con alcohol, se rompen muchas de sus propiedades, ¿ya? Los enlaces se rompen y no se pueden aprovechar. Entonces es mucho mejor un extracto más suavecito con los pétalos de rosa, como el hidroglicerinado o el glicerinado, ¿ya? Entonces siempre no va a ser lo mismo usar cualquiera de estos extractos. Y nosotros tenemos que saber bien cuáles son los principios activos que queremos aprovechar de la plantita, y según eso, ver en qué extracto nos conviene sacarlo, ¿ya? Ese es un tema muy profundo, por lo cual no podemos indagar hoy, ¿ya? Porque es demasiado largo. Pero esos son los extractos. Entonces, el extracto, a modo de resumen, extrae las propiedades de la planta para que nosotros lo ingresemos en un producto del 2 al 5% idealmente, ¿ya? Eso a nivel muy general. Después, dentro de esta fase acuosa, tenemos los hidrolatos. Los hidrolatos vienen del proceso de destilación de la plantita, ¿ya? Esto se hace por medio de destiladoras o de alambiques, ¿cierto? Donde se somete a calor la planta, que tiene que estar fresca, ¿ya? Porque tiene que tener contenido de agua, y se vaporiza el agua que está en ella, y esta vaporización de agua arrastra partículas de aceite, ¿ya? Entonces, eso pasa por un proceso de condensación, donde se enfría, y al enfriarse esto vuelve a su estado líquido, ¿ya? Y queda algo como lo que se ve aquí abajito, ¿ya? Como lo que se ve acá, que es una gran fase de agua y una pequeña capita de aceite, ¿ya? Esa pequeña capita de aceite es el aceite esencial y esta gran capa de agua es el hidrolato, ¿ya? Ambos ingredientes nosotros los podemos usar en nuestros productos cosméticos. Ahora, el hidrolato pertenece a la fase acuosa, en cambio el aceite esencial es de la fase oleosa, ¿ya? El hidrolato de un alambique es apto para usarse directamente en la piel, porque al alambique se usa por arrastre de vapor, entonces se vaporiza agua que arrastra el agua de la planta, ¿ya? Y después se condensan los dos juntitos, entonces queda agua más plantita, ¿ya? Más agua de plantita, entonces queda diluido. En cambio, cuando nosotros hablamos de destiladoras donde no hay arrastre de vapor, sino que lo somete a calor o otros procesos como el de CO2, supercrítico, ahí solamente se arrastra el hidrolato. Y ese hidrolato, al quedar puro, es muy fuerte para la piel. Entonces jamás se usa sobre el 25%. Igualmente, cuando uno usa el que viene de alambiques, es bueno consultar a la persona a la que uno se lo está comprando si es apto para aplicar directo en la piel. Y si es que no, diluirlo un poco más, ¿ya? Para que no sea irritante. A nivel general, yo recomiendo que los hidrolatos no se usen sobre un 25%. Y de los hidrolatos nace lo que es el agua de rosa, el agua de azahar y la mayoría de las aguas, a pesar de que existen otras formas de hacer estas aguas, ¿ya? Una es con extracto y otra es con aceite esencial. Si quieren indagar más en ese tema, las invito a ver un live que hice sobre el agua de rosa, que está publicado en Alicap, en el Instagram, ¿ya? Porque ahí hablé profundamente de ese tema, les enseñé a reconocerlas también, ¿ya? Entonces ahí les recomiendo ver eso porque es mucho más extenso, es un tema más extenso. Y el hidrolato me da olor y propiedad, ¿ya? Y después tenemos las aguas o tisanas, ¿ya? Dentro de las aguas, ¿sí? ¿Te puedo enviar algo para que me ayudes con un hidrolato que se supone que no sé si es puro? ¿Te puedo mandar por el chat los ingredientes? Sí, y lo vemos al final.
¿ya? O en un ratito, cuando terminemos el tema de las fases. Ya, las aguas o tisanas también corresponden a la fase acuosa y es la forma más fácil de extraer ingredientes acuosos, ¿ya? La primera de estas es la infusión, que es hacer un tecito, ¿ya? Uno pone la plantita seca, encima le pone agua entre 70 grados, ¿ya? Para no matar principios activos más sensibles al calor. Se deja descansar alrededor de 5 minutos y se filtra, ¿ya? Y tenemos las propiedades a través del agüita, ¿ya? Después tenemos la decocción, que es para plantas que son muy duras. Y estas plantas, como son duras, no alcanzan a sacar sus propiedades con una infusión, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer una infusión y ponerlo a baño María, ¿ya? Y en baño María vamos a esperar a que se evapore la mitad de la agüita y ahí vamos a filtrarla, ¿ya? Y ahí vamos a tener los principios activos de estas plantas que son más duritas, como por ejemplo el romero, ¿ya? El quillay también lo hacemos por decocción. Tenemos plantas que son sensibles al calor, como la avena, el arroz y el afrecho. Estas nosotros vamos a hacerlas en frío, ¿ya? Aquí lo que vamos a hacer es en un vasito poner 1/3 de la plantita, ya sea avena, arroz o afrecho, y 2/3 de agua. Y eso lo vamos a dejar descansar tapado durante 2 horas, solo 2 horas. Y después lo vamos a filtrar. Esa agüita resultante va a ser nuestra agua de avena, nuestra agua de arroz y nuestra agua de afrecho, ¿ya? Tenemos otros casos como plantas Perdón, ¿sí? perdón, ¿en agua helada 2 horas? Sí, en agua fría, a temperatura ambiente. Ok, gracias. De nada. Y tapadito, siempre es importante para que no se nos contamine. Ah, y eso es algo que no les dije. Siempre que yo hable de agua, nos estamos refiriendo a agua destilada o agua desmineralizada, ¿ya? No usamos otro tipo de aguas en cosmética. Ahora me pueden decir, y el agua bidestilada es agua destilada 2 veces, así que sí, ¿ya? Pero es más cara, no tiene sentido, el agua destilada funciona súper bien, ¿ya? Así que ahí, esas son las aguas a las que yo me refiero. Nunca usamos el agua del grifo, ¿ya? Eso no. El agua de la llave, no. Ya, ahora seguimos entonces. Las plantas que son muy acuosas, como es el caso del pepino, de la aloe vera y de las frutas, ¿ya? Nosotros no vamos a hacer una infusión. Yo no me imagino a nadie poniendo, ¿cierto?, unas frutillas así fresquitas a hacer un té, ¿ya? No. Tampoco de cocción, porque se nos va a cocer, ¿cierto? Tampoco vamos a hacer agüitas, ¿ya? Porque no nos va a servir. Lo que hacemos en estos casos, que son cosas muy acuosas, vamos a licuarlas, ¿ya? Nosotros licuamos y luego con un filtro de café número 4, no tengo ninguna mano, ¿ya? Después si encuentro uno se los muestro, ¿ya? Con un filtro de café número 4, que son unos como sachets ya así blanquitos que tienen porosidad, ustedes meten adentro el licuado y eso va a separar solo el agüita y todo lo que es el material vegetal va a quedar dentro del filtro, ¿ya? Y ese agüita ustedes lo pueden usar. Es importante que quede muy bien filtrado, por eso les recomiendo el filtro de café, porque si es que queda algo de material de la plantita, se nos puede podrir nuestro producto, ¿ya? Y no es lo que ustedes van a querer, ¿cierto?, cuando hagan producto. Además que es más fácil que se contamine y por lo mismo que dañe la piel. Y finalmente tenemos, ¿sí? Perdón, una consulta. Lo que pasa es que yo hice un aceite, un oleato de árnica, ¿Ya? y no lo quise pasar por el filtro de café, pensando que, lo pasé por el colador simple, pensando que era mejor que quedaran así como pequeñas cositas de la planta, porque como es para una persona que tiene varices, pensé que iba a ser mejor. Ya, en aceite funciona un poquito distinto. Todavía estamos en las extracciones en agua. Si tu producto Ok. es solo oleoso, ya, por ejemplo, si es un ungüento o solo aceite, no hay problema, ¿ya? Porque no se va a echar a perder. El problema es cuando hay agua, Ya. porque el agua Le nos puse, echa a perder las cosas. claro, le puse vitamina E de todas maneras, dije yo, por si la moca. Claro, pero eso es para la oxidación del aceite. Ahí no te influye la plantita. Pero igual Ok, vamos a hablar un poquito, ¿ya? gracias. De nada.
Y bueno, la última forma es la maceración en agua, pero eso lo tienen prohibido, ¿ya? Así que ni siquiera los voy a explicar mayormente porque está prohibido en cosmética. Es algo que se hace en fitoterapia, pero en cosmética eso está absolutamente prohibido porque es un caldo de cautivo para lo que son las bacterias, los hongos, las levaduras, ¿ya? Así que eso no. Ahora sí nos vamos a la fase oleosa, ¿ya? En la fase oleosa nosotros tenemos 3 tipos de aceites, ¿ya? Están los aceites prensados, que vienen de la prensa, o sea, de aplastar las semillitas, ¿ya? Aquí tenemos el aceite de almendra, el de coco, el de palta, el de nuez, el de sésamo, ¿ya? Todos esos son aceites prensados. Estos aceites destacan por no ser muy aromáticos, a pesar de que algunos sí lo son. Por ejemplo, el de sésamo tiene un olor como medio tostado, el de cáñamo tiene un olor súper fuerte a planta, y así, hay algunos que sí son más aromáticos, pero en su mayoría no lo son, ¿ya? Cuando tienen aromas demasiado intensos, generalmente es porque están intervenidos y vienen con algún aromatizante, ¿ya? Entonces ahí también es bueno saber leer el INSI, la etiqueta de nuestros productos, ¿ya? Bueno, los prensados nos aportan propiedades, ¿ya? Ese es su principal uso. Y también nos permiten hacer los oleatos, ¿ya? Que era lo que me estaban preguntando recién. Después tenemos los aceites esenciales, ¿ya? Los aceites esenciales vienen del proceso de destilación de la plantita, ¿cierto? Donde tenemos el hidrolato y el aceite esencial. Y estos son ricos en olor y ricos en propiedades. Es importante saber que el aceite esencial no se puede extraer de cualquier cosa, tal como yo no puedo prensar cualquier cosa, ¿ya? Yo no puedo llegar y prensar, por ejemplo, yo no puedo prensar una frambuesa, ¿ya? Puedo prensar la semillita de la frambuesa, ¿ya? Y ahí viene el aceite de frambuesa, ¿ya? Ahora, en el caso del aceite esencial, yo no puedo destilar una frambuesa, ni ninguna fruta, al menos los cítricos, ¿ya? Porque si no, se harían alcohol, porque la destiladora se usa para hacer destilados, alcoholes, ¿ya? Y hidrolatos con aceite esencial. Entonces es importante saber lo que se puede y lo que no se puede destilar, ¿ya? Nosotros podemos destilar raíz, tallo, hoja, flor, cáscara de cítrico, rama y me falta una. Corteza, ¿ya? Estas son las partes de la planta que se pueden destilar. Y aparte de eso, existen, pero muy poquitos, que vienen de tubérculos, como son, por ejemplo, el jengibre y la cúrcuma, y hay muy poquitos que vienen de frutos de arbustos o helechos, como las bayas de enebro, ¿ya? Esos son muy, muy poquitos, son contados con los dedos de una mano, ¿ya? Cualquier cosa que no esté dentro de esto no se puede destilar. Entonces, no pueden hacer destilado de frutas que no sean cáscara de cítrico, ¿ya? Entonces, no existe aceite esencial de maracuyá, ni de coco, ni de frutilla, ni de frambuesa, ni de ninguno de ellos, ¿ya? Tampoco de manzana, ¿ya? No se puede. Por otra parte, no existe aceite esencial de miel, no existe aceite esencial de chocolate, ¿ya? Se los menciono porque pasa mucho que la gente llega buscando esas cosas, ¿ya? Porque no entienden el proceso que hay detrás. Si yo destilo una almendra, no va a salir aceite esencial, ¿ya? La almendra no se destila, se prensa, ¿ya? Entonces es importante que ustedes sepan estas diferencias para que tampoco les vendan cosas que son falsas, ¿ya? Y estos aceititos esenciales nos van a dar olor y nos van a dar propiedad, ¿ya? Y se usan en cantidades muy, muy bajitas. Lo máximo en el cuerpo va a ser 2,5%, ¿ya? Eso es muy importante porque sobre esa cantidad pueden ser irritantes. También vamos a tener ciertos cuidados. Hasta los 3 años no vamos a usar aceites esenciales corporalmente. O sea, yo puedo vaporizarlo en el ambiente, pero no puede ir en un producto que va a ir en la piel, ¿ya? ¿Por qué? Porque el aceite esencial tiene 3 medios en que entra al cuerpo, ¿ya? Vamos a hablar del principal, que es el que nos importa, que es la piel, ¿ya? En la piel lo que hace es entrar hasta la dermis. Nosotros tenemos la epidermis, la primera capita, la dermis es la segunda y la hipodermis es la tercera, ¿ya? El aceite esencial pasa a la primera y llega a la segunda. Y en la segunda hay capilares sanguíneos. Y por ahí se mete el aceite esencial y entra a nuestro torrente sanguíneo,
y se sintetiza en el cuerpo como si fuera un fármaco, en los riñones, en el hígado, en el estómago, ¿ya? Y un niñito hasta los 3 años no tiene suficientemente desarrollado esos órganos para aceptar estos aceites esenciales. Entonces puede generar problemas, ¿ya? Por eso no los vamos a usar hasta esa etapa. Luego, de los 3 a los 10, 12, dependiendo del desarrollo del niño, si el niño se empieza a desarrollar a los 10, ahí podemos empezar. Si se empieza a desarrollar a los 12, ahí, ¿ya? En ese periodo vamos a usar mitad de dosis, o sea, yo ya no puedo usar hasta el 2,5, voy a poder usar hasta el 1,25% más, ¿ya? Porque si no va a ser muy fuerte. Y este es un cuerpo que está en desarrollo. Estos órganos que van a recepcionar los aceites esenciales se están desarrollando. Entonces nosotros no podemos bombardearlos, ¿ya? Nosotros no usamos la misma dosis de medicamento, un adulto, un niño y un bebé, ¿ya? Entonces eso es súper importante. Después tenemos los aceites macerados, ¿ya? Los macerados, o también llamados oleatos, son aceites que son extracciones. Aquí extraemos las propiedades de la plantita por medio de un aceite prensado, ¿ya? Es importante en los macerados que la planta siempre esté seca, ¿ya? Si mi planta está seca, o sea, libre de agüita, yo no voy a tener ningún problema de dejar metida la planta adentro, ¿ya? Porque no tiene agua, entonces esto no se me va a echar a perder. El agua es el que echa a perder los productos, ¿ya? Entonces, yo eso lo puedo usar, puedo dejar la planta ahí metida, da lo mismo. Ya yo tuve una maceración 7 años, ¿ya? 7 años, estaba intacta cuando la saqué y la hice un jabón saponificado. ¿Ya? No tenía ningún problema, no hay hongos ni nada, porque el que genera hongos es el agua, ¿ya? Lo que puede pasar con un aceite es rancearse, pero el aceite no se rancia al menos que esté expuesto a malas condiciones. ¿Cuáles son las malas condiciones? Exposición solar, ¿ya? Por eso mismo conviene siempre tener en envases oscuros, ¿ya? Abierto, o sea, interacción con el aire y con la humedad, ¿ya? Y expuesto a mucho calor. Sobre 24 grados, el aceite se empieza a deteriorar, ¿ya? Entonces, si yo lo mantengo bajo 24 grados, en un envase oscuro, idealmente de vidrio, mucho mejor la conservación, y bien tapadito, no se me va a echar a perder, mientras mi planta siempre haya estado seca, ¿ya? Y mientras yo lo mantenga en un medio oleoso, la planta no se va a echar a perder, ¿ya? Así que ahí podemos dejar la planta metida adentro, no hay problema. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Por ejemplo, yo, ¿no es cierto? Ya, yo cuelo o filtro la plantita y la pongo en una botella oscura, una botella ámbar. De ahí, ¿cuánto tiempo pasa que yo puedo utilizar ese producto, ese oleato? Ya, todo depende de la fecha de retesteo. Bueno, aquí hay 2 términos, ¿ya? Nosotros en cosmética tenemos algo que se llama fecha de retesteo, ya no fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento no existe, ya se pone porque lo pide el registro de salud, pero es fecha de retesteo. Y la fecha de retesteo quiere decir que llegando a esa fecha, que siempre hay límites, ya ponen 2 años, por ejemplo, como máximo, uno no puede poner fechas de retesteo mayores. Llegando a esa fecha se tiene que hacer un análisis químico que le vuelve a dar otra fecha de retesteo o dice hasta aquí llegó la duración de esta aceite, ¿ya? Entonces, esto es súper relativo. Pero ¿en qué tengo que fijarme yo para saber si mi producto sigue bueno? Primero, que no cambie la turbiedad, ¿ya? O sea, que no salgan esporas adentro. Ahora, ojo con el aceite de jojoba. El aceite de jojoba en invierno le sale una esporita adentro, pero es porque en verdad el aceite de jojoba es una manteca, entonces se solidifica, ¿ya? Eso no tiene nada que ver, ¿ya? Pero que no salgan como pelusas adentro, ¿ya? Que no se ponga turbio, o sea, de ser transparente a que sea turbio, ya eso tampoco está bien. Que no cambie el olor a rancio, ese se siente al tiro. Que no cambie el color. Por ejemplo, es muy común también, aquí alguna puede que se me espante, el aceite de cáñamo es verde oscuro, ¿ya? Es verde oscuro, en serio. Más que la palta, ¿ya? Y cuando se va degradando, cambia a amarillo. Entonces pasa por un café, como un naranjito, y después termina en amarillo. Cuando está amarillo, eso ya no tiene ninguna propiedad, ¿ya? Entonces, y eso es porque lo dejan generalmente en envases transparentes y la fotosensibilidad con el sol lo degrada, ¿ya? Claro. Entonces, yo en eso me tengo que fijar, que no haya cambio de color, que no haya cambio de turbiedad, el cambio de olor y de densidad, ¿ya?
Así yo sé que mi aceite está bueno. Y la última consulta, aparte de plantas, por ejemplo, cáscara de naranja, cáscara, no sé, o secando, deshidratando frutas, ¿yo puedo hacer oleato de frutas? Sí, yo hacía oleato de chirimoya, yo iba a la feria, compraba de todo, y todo lo deshidrataba y lo hacía oleato, ¿ya? Claro. Ah, ya, y por si acaso hace vitamina E, Eh, mejor. la vitamina E lo que hace es alargarnos 3 meses la vida útil del aceite. Entonces, si es que mi aceite dice que dura, por ejemplo, hasta marzo del próximo año, yo le agrego 3 meses. Abril, mayo, junio. Entonces yo digo, en junio tengo que verlo para saber si sigue con las mismas condiciones. ¿Ya? Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces la plantilla siempre bien seca, ¿ya? Aquí eso es muy, muy, muy importante, si no se les va a conchar agua en el fondo. Ya ustedes van a tener aquí su oleato, muy bonito, y aquí abajo va a ser una capa oscura, ¿ya? Y eso se pudre, le salen honguitos porque es agua y nos echa a perder el aceite, ¿ya? Entonces eso es la precaución que hay que tener ahí con los macerados. Ya, y los aceites esenciales no vencen, por si acaso. Tienen que decir una fecha de vencimiento, pero no vencen. La única opción que se les echa a perder un aceite esencial es un exceso de calor o que lo dejen abierto porque se vaporiza, ¿ya? Pero no vencen. Perdón, ¿Sí? perdón, este oleato, ¿qué porcentaje se lo puedo agregar a los jabones de glicerina o saponificado? ¿En qué porcentaje? Ya, el jabón de glicerina tolera hasta como un máximo, dependiendo de la base, máximo un 5%, ¿ya? De aceites a nivel general, ya sea prensado, esencial, macerado, ¿ya? En cambio, un jabón saponificado tienes que ver en tu calculadora, ¿cierto? Y lo calculas por medio del aceite en que estás haciendo la maceración. Por ejemplo, si yo estoy macerando en oliva, pongo aceite de oliva, hago mi formulación, ¿cierto? Con su índice de yodo, con todas las cosas, su índice de saponificación, y toda esa parte yo la puedo cubrir con mi maceración, sin ningún problema. Lo importante es en qué está macerado, ¿ya? Ya, listo. Entonces, seguimos. Ah, y también tips, el aceite de jojoba tampoco vence, ya porque es manteca, no es aceite. Al menos que lo pongan a malas condiciones, ya que es lo que les comento. Entonces, ya, ahí terminamos con las fases, entonces voy a leer lo que me habían comentado. Ya, hidrolato de ruda. A ver. El hidrolato floral es el agua destilada que se obtiene de la planta durante el proceso de destilación por arrastre de vapor. Ya, esa está mezclada con agüita, que contiene la fracción soluble de las moléculas aromáticas de la esencia. Dicha proporción es menor o igual a 5. Ya, o sea, te está diciendo que hay un 5% de hidrolato, ¿ya? O menos de hidrolato, y el resto es agua, ¿ya? El que arrastró por vapor. Así que eso está listo para usarse en la piel. Es ¿Ya? poquito igual. Súper poco, sí, un 5% es muy bajo. Ya, ok. Gracias, Rosy. Ya. Por eso también el valor. Sí, sí, también eso afecta. Ok, De ok, nada. gracias. Ya, entonces ahora sí. ¿En qué tenemos que fijarnos para hacer una buena formulación? Ya, primero tenemos que saber los ítems relevantes que requiere el tipo de producto que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, si yo quiero hacer una crema, sí o sí tiene que haber un emulsionante que me junte la fase acuosa con la oleosa. Sí o sí voy a tener que tener fase acuosa. Hay algunas cremas que se hacen sin fase oleosa, pero yo personalmente encuentro que una crema no tiene sentido sin fase oleosa, ¿ya? Pero eso es mi apreciación personal. Como hay fase acuosa, la fase acuosa siempre tiene que ir con preservante, ¿ya? Entonces, al haber fase acuosa, sí o sí, preservante, ¿ya? Esos son los ítems principales. Además de eso, yo le puedo poner fase oleosa, puedo poner ciertos activos y otras cosas. Pero esto es lo fundamental para que el producto sea una crema, ¿ya? Después tenemos que entender que siempre que exista fase acuosa, al menos en un 5%, requiere preservante, ¿ya? Y el preservante no es lo mismo que la vitamina E, ¿ya? La vitamina E es un antioxidante, lo que quiere decir que evita la oxidación de la molécula. ¿Y qué moléculas se oxidan? Los ácidos grasos, ¿ya? O sea, la fase oleosa, ¿ya? Las mantecas, los aceites, yo les puedo poner vitamina E para alargar brevemente su vida, pero no así el agua. El agua no tiene ácidos grasos. Entonces ahí el antioxidante no sirve,
¿ya? Ahí tiene que haber un preservante. Independiente a cuál sea, use Iscaguar, preservativ, sorbato de potasio con benzoato de sodio, microker, ya cualquiera que ustedes usen, lo importante es que cubra la fase acuosa, ¿ya? Ahora, respecto a estos productos que al menos tienen un 5% de fase acuosa, también es fundamental entender que estos tienen que tener una regulación de pH, porque habiendo un 5% de fase acuosa, existe el pH y tenemos que medirlo y tenemos que ajustarlo según la piel, ¿ya? No es lo mismo un bebé que se trabaja en pH 7 a la cara que se trabaja en un pH 4, 5, ¿ya? A la zona de los ojos que se trabaja entre 6 y 7, ¿ya? Entonces siempre tenemos que saber el pH que tiene nuestro producto, porque esto va a tener incidencias también en nuestra piel. Lo mismo pasa con el pelito. El pelito, cuando nosotros lo trabajamos desde un 5,5 hacia abajo en pH, se cierra la cutícula. Entonces, al quedar cerradita, evitamos el frizz, ¿ya? Evitamos que pierda agua, evitamos que pierda nutrientes, que le afecte más el sol. En cambio, cuando nosotros trabajamos sobre 5,5, la cutícula se empieza a abrir y este pelo va a irse desmineralizando, ya va a tener problemas. Entonces, súper importante el manejo del pH, ¿ya? Ya, ¿cómo medir el pH en productos sólidos? Esa es una pregunta típica. Ya aquí nosotros tenemos nuestro producto sólido. A ver. Pensemos que este es mi producto sólido. ¿Ya? ¿Qué es un producto sólido? Entonces yo lo que voy a hacer es sacarle un pedacito. ¿Ya? Ahí. Saco un pedacito. Y este pedacito yo lo voy a solubilizar en un poquito de agua. ¿Ya? Lo voy a diluir. Y en esa agüita yo voy a hacer la toma del pH. ¿Ya? Y ahí después ajusto. Es importante, sí, que lo ajustemos antes de emoldar, ¿ya? Porque si no, después no tiene ningún sentido, vamos a tener que derretir, ¿cierto? O desarmar, dependiendo del producto sólido. ¿Ya? Ahora, hay técnicas, por ejemplo, los champús sólidos uno pone de un 0,3 a un 0,7% de ácido cítrico dentro de la formulación, y eso te deja el tiro, el pH abajo para cierre de cutícula, ¿ya? Entonces, ahí no tienes que medir, ni moverlo, ¿ya? Pero hay en otros productos que sí o sí hay que hacer la medición y el ajuste. Ya. Entonces, si el producto es oleoso, no requiere preservante. Ya podemos agregar vitamina E. La vitamina E siempre se usa en frío, ¿ya? Porque es sensible al calor, ¿ya? Entonces, si es que yo caliento, por ejemplo, hay gente que dice, al aceite que llega yo le pongo vitamina E. Ok, ya, ningún problema. Para que dure más tiempo, ok. Pero si después ese aceite lo agarraron, lo pusieron a baño María, ¿ya? Subió de los 40 grados. Disculpen, los voy a silenciar. Ya. Subió de los 40 grados, yo maté esa vitamina E, ¿ya? Y después eso no me queda protegido por esa vitamina E, porque esa vitamina E ya murió, ¿ya? Entonces es mucho mejor que yo la agregue a mi producto final cuando empezó a descender la temperatura, ¿ya? Si no, la otra vitamina E la estoy perdiendo. Es importante saber las características de los ingredientes que estamos utilizando, ¿ya? Como esto que les decía de la vitamina E. La vitamina E es sensible al calor, entonces yo sé, porque es sensible al calor, que no la puedo calentar, ¿ya? También es importante saber las temperaturas de uso. Hay cosas que se derriten, por ejemplo, a los 60 grados, pero no es bueno que suban de los 70 porque se empiezan a echar a perder. Entonces yo tengo que estar ahí concentrada, ¿cierto? Midiendo la temperatura para trabajarlo en la temperatura que corresponde, ¿ya? También el porcentaje de uso. Yo no puedo, por ejemplo, usar un extracto en propilenglicol al 7%, porque puede ser muy irritante. Con los ácidos pasa algo muy similar. Los ácidos, por ejemplo, a veces se pueden trabajar del 0,5 al 15%, pero no es que una persona que nunca ha usado ácidos en su vida vaya a poder usar ácido ascórbico al 15% y vaya a salir muy bonito el tema, ¿ya? Tampoco cualquier piel, una piel delicada, con un 15% de ácido ascórbico, o sea, eso va a ser terrible, ¿ya? Entonces yo tengo que conocer el rango, pero también cuáles son las dosificaciones correspondientes a cada producto o a cada tipo de piel, ¿ya? O a cada edad. Entonces hay que conocer un poco más profundamente, ¿cierto? Su insumo, ¿ya? Entonces, la temperatura, el porcentaje de uso, el pH.
El pH es algo que uno suele no fijarse, ¿ya? Pero es súper relevante, porque, por ejemplo, el ácido hialurónico no se puede trabajar bajo 5, ¿ya? Bajo pH 5. Bajo pH 5 no tiene eficacia antiedad, ya que es para lo que uno usa generalmente el ácido hialurónico de bajo peso molecular, ¿ya? Y si yo lo uso en un producto que otro activo me pide usarlo en pH 4, por ejemplo, yo ya no puedo mezclarlos, porque si yo subo de pH 4 a 5, el que me piden 4, ¿cierto? Ese va a dejar de ser efectivo. Y si yo bajo el ácido hialurónico a 4, ¿ya? No va a ser efectivo. Entonces son incompatibles, ¿ya? A nivel de pH. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, todos los ácidos, menos el ácido hialurónico, se trabajan en pHs muy ácidos, de 3 a 4,5. En cambio, el ácido hialurónico nosotros lo trabajamos en su sal, que es 5,6, ¿ya? Entonces, son incompatibles. Así que si hacen un producto con ácido salicílico, que se trabaja en pH 3, 3,5, no se les ocurra poner el ácido hialurónico porque son incompatibles. Uno de los dos no va a funcionar y van a perder dinero, ¿ya? Porque va a estar ahí, pero no va a servir, ¿ya? Entonces, es súper importante el pH. Lo mismo con los emulsionantes, por ejemplo. Hay emulsionantes que trabajan en cantidades súper chiquititas. pH 4 a 5. Si ustedes se pasaron a 6, hasta ahí llegó el emulsionante y se corta, ¿ya? Entonces después uno dice, ¿y por qué se me cortó la crema y no se está dando cuenta que estos son un pH que no corresponde para ese emulsionante, ¿ya? Entonces por eso es súper importante saber los rangos de pH. También con los preservantes cubren un rango de pH específico. Otro ejemplo, si yo uso sorbato con benzoato, uno cubre hasta pH 5,5 y el otro hasta 6. Pensemos que yo quiero hacer un contorno de ojos, ¿ya? El contorno de ojos, como está en el sector de los ojitos y el ojito tiene pH 7, para que no irrite el ojo, no se puede bajar de pH 6. Si yo uso sorbato con benzoato, tengo que trabajar lo máximo 5,5 para que los dos sean efectivos, ¿ya? Entonces la zona del contorno de ojos no me sirve, porque tengo que estar a pH 6. Entonces, si yo llevo pH 6 mi producto rápidamente se me va a echar a perder, porque está fuera del pH de trabajo, ¿ya? Por eso es importante el pH, por eso les digo, uno muchas veces mira huevo el tema del pH, pero es súper, súper importante, ¿ya? Ver que todo sea compatible, ¿ya? Y los activos. Los activos se usan de acuerdo a la fase en la cual se disuelven, ¿ya? Lo que les decía al comienzo, si hago un producto oleoso como este ungüento, no le puedo poner colágeno que es hidrolizado. Por otra parte, si yo estoy haciendo un spray para el cabello que no lleva fase oleosa, si le pongo vitamina E, se me va a apelotonar, ¿ya? Porque es oleoso. La vitamina E es oleosa, ¿ya? Entonces es importante que yo el activo lo solubilice en su propia fase. Ya. Agentes de textura. Sobre los agentes de textura, aquí tenemos los 4 más importantes, los 4 más usados, que es importante entender el propósito que tienen dentro del producto, porque muchas veces uno dice, ya le pongo goma xantán, pero ¿de qué me sirve? No tengo idea, ¿ya? Entonces, el primer agente de textura que tenemos, que como los dice el nombre, es el que le da la textura al producto, ¿ya? Es el gelificante. El gelificante, que pueden ser gomas o pueden ser viscosantes, nos da textura gel al producto, ¿ya? ¿En qué productos necesitaríamos usar gelificante? En todo lo que sea geles. Geles a nivel general, champú líquido, serum, jabón líquido, ya todo lo que sea gel. Es importante que el gel gelifica el agua, ¿ya? No gelifica el aceite. Y por lo mismo, cuando nosotros usamos geles, botan el aceite cuando nos pasamos de un 5%. Entonces ahí también pasa que hacen el producto, le pongo 10% de aceite para que quede súper nutritivo mi serum, y veo a los días y hay una capa de aceite encima. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se cortó? Porque el gel no tolera más de un 5%, ¿ya? Entonces, si es que yo quiero agregar más, tengo que poner algo que me lo solubilice. Y para eso se usa el polisorbato, ¿ya? Hay otro también que se usa actualmente, pero no me acuerdo el nombre. El tilamar. El tilamar también es un solubilizante, ¿ya? Que también se puede usar. Entonces, es importante que nosotros sepamos estos límites, ¿ya? Porque eso sí puede afectar en nuestra formulación.
Emulsionantes. Los emulsionantes son los ingredientes que tienen la labor de unir la fase oleosa con la acuosa para formar una crema, ¿ya? Entonces, ¿en qué productos vamos a usarlo? Vamos a usarlo en todo lo que sean cremas, ya sean capilares o corporales, ¿ya? Entonces tenemos cremas faciales, de manos, de pies, corporales, contorno de ojos, ¿cierto? Acondicionador, crema capilar, crema de peinar, todo lo que sea crema, lleva emulsionante. Ahora, existen distintos tipos de emulsionantes. Existen emulsionantes no iónicos, o sea que no tienen carga eléctrica, ¿ya? Que son los que se usan para la piel, ¿ya? Si yo uso una cremita facial, uso un emulsionante no iónico. Ejemplos: Emulpharma, Montanov, Olivenmil, Tego, Dubase, se me olvidó el nombre de este otro. Lesigel, ¿ya? Ese también es un emulsionante, como medio emulsionante, medio gelificante, ¿ya? Pero esos son corporales, no tienen carga eléctrica. En cambio tenemos otros que son capilares, y los capilares son catiónicos, ¿ya? O sea, tienen carga eléctrica. ¿Qué hace que tenga carga eléctrica? ¿Por qué en el pelo usamos con carga eléctrica? Porque eso hace que quede sedoso, ¿ya? Entonces cumple la función de desenredar, que es lo que nosotros buscamos con las cremas que van en el cabello, ¿ya? Si usamos un no iónico, por ejemplo, si a mí se me ocurre usar Olivenmil en mi cabeza, el pelo me va a quedar encerado, ¿ya? Porque no va a tener la misma facilidad para salirse. Entonces es súper importante que yo utilice los emulsionantes correspondientes según la zona, ¿ya? Y entender, ¿cierto?, que el mismo que uso para la crema del cuerpo no es el para el pelo, ¿ya? Después tenemos los coemulsionantes. Los coemulsionantes nos ayudan a estabilizar nuestra emulsión, o sea, a que no se nos corte, ¿ya? Entonces, sobre todo cuando usamos poquito emulsionante, es muy bueno usar el coemulsionante que nos estabilice, porque como hay poquito, es más fácil que se corte, ¿ya? Ahora, a nivel general, yo a todas las cremas les pongo coemulsionantes, porque creo que es mejor prevenir que lamentar, y esto nos previene que se corte la crema, ¿ya? Entonces, dentro de los coemulsionantes tenemos el ácido esteárico, el ácido cetílico y el ácido cetoesteárico, ¿ya? Perdón, dije ácido, ya, ando cambiado hoy día, disculpen. Alcoholes, ¿ya? Son los alcoholes. Alcohol cetílico, alcohol cetearílico o alcohol esteárico. Ácidos no, ¿ya? Alcoholes. Ahora, no es alcohol líquido, son alcoholes sólidos, ¿ya? La mayoría parece plumavit o escamitas. También hay otros que tienen nombres de fantasía porque son de marcas, como el Teguin, ¿ya? El Teguin MP. Y así pueden encontrar distintos. También nombres de fantasía, Ceralanet, ¿ya? Son nombres de fantasía para el alcohol cetílico, el alcohol esteárico, alcohol cetearílico, ¿ya? Estos nos van a estabilizar y se usan por lo general entre 1 a 5%, ¿ya? Para ayudar ahí a nuestra emulsión. Después tenemos las ceras, ¿ya? En el caso de las ceras son productos oleosos. La cera corresponde a la fase oleosa, ¿ya? Entonces eso marca al tiro una diferencia con los otros, ¿ya? Porque este solo recibe aceite. Una cera me bota el agua. Entonces, si yo voy a hacer un producto exclusivamente oleoso que lo quiero dejar denso, ¿ya? O sea, un ungüento, por ejemplo, un bálsamo labial, nosotros vamos a usar ceras, porque nos va a compactar la fase oleosa, evitar que se nos derrita con los mínimos cambios de temperatura, ¿cierto? Va a dejar una sensación diferente. Y para hacer barritas, ¿cierto?, de cosmética sólida, de todas formas, ¿ya? Entonces, ¿para qué vamos a usar la cera? Para endurecer fase oleosa, ¿ya? Y se usa en bálsamos labiales, ungüentos, barra de masajes, entre otros. Ahora, esos son los agentes de textura, son los que nos van a cambiar la textura de nuestro producto. Pero además hay otros ingredientes que a nosotros nos van a aportar diferencias en nuestro producto, ¿ya? Estos ingredientes son los tensioactivos, que van a cumplir el rol de limpiar, ¿ya? Si yo pongo un tensioactivo, es porque el producto va a ser limpiador. Entonces, ¿qué cosas lleva tensioactivo? Un champú, un jabón líquido, ¿ya? Limpiadores faciales,
Ya, espuma facial lleva tensioactivo. Y los tensioactivos son solubles en fase acuosa, entonces yo no puedo hacer un ungüento, por ejemplo, con tensioactivo, ¿ya? No es compatible. O un aceite con tensioactivo, no se solubilizan. Después tenemos la glicerina. La glicerina yo ya se los comenté delante, pero la glicerina el rol que tiene es humectar, ¿ya? Con humecta se usa solo hasta el 10%, sobre el 10% deshidrata, ¿ya? Y es soluble en agua, a pesar de que si uno con mucha paciencia se dedica a integrarlo en un producto oleoso, se puede, ¿ya? Pero con mucha paciencia porque demora, ¿ya? Porque también tiene algunos ácidos grasos, ¿ya? Pero es más soluble en agua. Después tenemos los activos. Los activos son intensivos de propiedades, ¿ya? De una planta. Entonces, por ejemplo, se extrae esa intenso en propiedades de algo y eso se usa como activo. Por ejemplo, ácido hialurónico. El ácido hialurónico no es que haya una plantita que sea ácido hialurónico, ¿cierto? Sino que son moléculas de el trigo, de la soya, que se sacan para hacer el ácido hialurónico vegetal, ¿ya? El colágeno, la elastina. Y hay otros ya con nombres más de fantasía, como porredúctil, sinsebum, complejo despigmentante, ya que son mezclas. Ya ahí ustedes pueden encontrar infinidad de activos, esos van saliendo todos los días, así que pueden encontrar muchos, ¿ya? Capil Max, Bicapil, Royal Elixir, hay muchísimos, ¿ya? Ahí, si quieren ver propiedades de activos, les recomiendo Caléndula, ahí pueden darse un gran paseo por los activos y ver sus propiedades, ¿ya? El sinsebum sí se puede usar en desodorantes sólidos, ¿ya? Mientras tu fase de polvos sea lo suficientemente grande o utilices un ingrediente que es el ácido esteárico que te permite agregar fase acuosa dentro de un producto oleoso, ¿ya? Pero ahí hay un pequeño cálculo que hay que hacer para ver la cantidad de ácido esteárico versus la fase acuosa, ¿ya? Pero se puede, ¿ya? Y si mis polvitos están al 20%, me va a solubilizar también y no hay problema también para incorporarlo, ¿ya? Pero como les digo, siempre hay que saber en qué solubiliza mi ingrediente, ¿ya? Y el sinsebum es fase acuosa, es parte de la fase acuosa, solubiliza ahí. De nada. Después tenemos el preservante. En el caso del preservante, me da la duración del producto cuando hay al menos un 5% de fase acuosa, ¿cierto? Eso ya lo habíamos comentado. Existen, la mayoría de los preservantes son para fase acuosa y oleosa a la vez, pero existen algunos que son solo acuosa, como el sorbato de potasio, y otros que son solo oleosa, como el benzoato de sodio, ¿ya? Que si voy a hacer un producto con ambas fases, tengo que mezclarlo, ¿ya? Sorbato y benzoato. Y tenemos los quelantes. Los quelantes son ingredientes que nos ayudan a preservar. ¿Por qué? Porque tienen una acción media extraña. Ya se las voy a explicar lo más infantil posible para que quede bien, bien clarita, ¿ya? Nosotros cuando tenemos un producto con agua, ¿ya? Porque este ayuda al preservante, así que tiene que haber agua. Existen, ¿cierto? Cuando tenemos aguas de plantitas, como los hidrolatos, como las infusiones, las decocciones, todas estas agüitas de planta y los extractos, las plantitas tienen minerales. Entonces nuestra agüita va a quedar con muchos minerales adentro, que nos van a dar las propiedades, ¿ya? Entonces estos minerales van a estar felices ahí en el agua dando vuelta, ¿ya? Y a veces justo se acerca una bacteria al borde de nuestro producto y antes que lo ataque el preservante, se encuentra con un mineral, ¿ya? Esto es algo que no pasa seguido, pero puede pasar. Y la bacteria se mete dentro del mineral y lo usa como un escudo. Entonces el preservante intenta atacarlo y no puede porque está dentro del mineral. Y este mineral, como está ahí, ¿cierto? Andando en el producto, choca con otro mineral y se prolifera la bacteria. Y así hasta que contamina todo mi producto, ¿ya? Entonces, el quelante no es un preservante. Él ayuda al preservante, así que el preservante tiene que estar ahí. Al quelante le gusta coleccionar minerales. Entonces él entra al producto y se vuelve loco con todos los minerales que hay ahí y se pone a coleccionarlos, ¿ya? Entonces se pone a atrapar todos los minerales y los cuida, ¿ya? Porque los atesora.
Entonces, el quelante cuida el mineral para que la bacteria no ingrese, y el preservante cuida el producto para que no se contamine, ¿ya? Entonces, por eso el quelante nos ayuda en nuestro producto. ¿En qué productos es bueno usar quelante? En productos que tengan mucha planta, ¿ya? Infusiones, decocciones, geles de linaza, por ejemplo, ¿ya? Ahí conviene usar un quelante. Y también los productos con arcilla y fase acuosa, ¿ya? Porque la arcilla es rica en minerales, por supuesto, las arcillas vienen de la tierra, ¿cierto? Entonces también son más propensas a contaminar, ¿ya? Ahí nos conviene usar quelantes, ¿ya? Un quelante, lactato de sodio. Ese es un quelante. Ya, entonces, ¿en qué nos fijamos al elegir los ingredientes, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, pero igual para que lo tengan bien especificado. Nos fijamos en las temperaturas, nos fijamos en el pH, nos fijamos en la dosificación de uso, porque no es lo mismo todas las pieles, no es lo mismo todos los ingredientes, y las contraindicaciones. Por ejemplo, está contraindicado en pieles sensibles, o no debe exponerse al sol, entonces para producto nocturno, ¿ya? Tiene contraindicación de sinergia con otros ingredientes. Por ejemplo, el ácido ascórbico, la vitamina C, no puede juntarse con el benzoato de sodio, porque genera una partícula tóxica, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que también estar atentos a ese tipo de cosas, para saber qué juntar y qué no juntar. Entonces aquí les voy a enseñar, dando un paseíto por caléndula, a cómo ver las informaciones relevantes que nos importan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta es la información de la goma Chantal, ¿ya? También pueden pedir las fichas técnicas a sus proveedores, se las tienen que entregar. Ahora, no se pongan muy catetes, a veces no están a mano, ¿ya? Pero tienen que preguntar y ahí cada ciertos días recordar para que se las envíen, ¿ya? Aquí tenemos el INSI, lo cual es súper importante siempre revisar, ¿ya? Como con los hidrolatos, ya ahí pueden revisar, como les decía, ese live sobre el agua de rosas y se van a dar cuenta que el INSI es súper importante. Y aquí sale todo un desglose sobre de dónde viene la goma Chantal, qué hace, bla, bla, bla. Aquí vemos si es que realmente nos sirve algo, ya en este caso nos dice que sirve para hacer geles, para estabilizar emulsiones, en cantidades muy chiquititas, sí, ya, para productos acuosos, ya. Y aquí abajito vemos lo que dice dosificación, ya, y la dosificación me dice de 0,2 a 1 o a 5%, dependiendo del producto, ¿ya? O sea, dependiendo del producto, yo puedo usar 0,2, puedo usar 1 o puedo usar un 5%, ¿ya? Entonces tengo que saber según la textura, porque la goma Chantal es un gelificante, entonces me entrega textura, ¿ya? Sirve para champú, geles, hasta el 1. Entonces aquí me dio una información súper relevante, ¿ya? O sea, para tener una textura gel liviana, como para un champú, como para un gel de ducha, hasta el 1% es lo apropiado, ¿ya? Yo lo uso hasta el 1,2, pero ahí recomendación hasta el 1%. Y para geles o emulsiones, o sea, para aplicar en una emulsión para que quede más livianita, se puede usar hasta el 0,5, ¿ya? Porque si no nos va a quedar una crema gel, ¿ya? Entonces va a quedar una textura distinta. ¿Qué puedo yo estar buscando? Eso, si quiero una crema gel, supera el 0,5, ¿ya? Todo va en lo que yo quiera hacer. Aquí tenemos el Montanov. El Montanov, ahí también tenemos su INSI, ¿ya? Y tenemos que, dice que es más eficiente en una fase oleosa hasta 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre el 25% de fase oleosa, mi emulsión se puede tender a cortar, o sea, a botarme el aceite, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, porque aquí me está dando un dato que tiene que estar en mi producto, ¿ya? 25 de fase oleosa máxima, sino menos. Después aquí abajito tenemos fase aceite hasta 75 grados, ¿ya? O sea, se derrite en la fase oleosa hasta los 75 grados. Sobre eso se me empieza a echar a perder, ¿ya? Entonces, tenemos que respetar las temperaturas. Después tenemos dosis recomendada de 3 a 6%. Y si es que yo puedo el Emulfarma trabajarlo hasta el 9, bueno, eso es con el Emulfarma, pero yo estoy usando Montanov, entonces el Montanov tengo que respetar sus porcentajes de uso, ¿ya? Como les dije en delante, no es lo mismo
trabajar con el ingrediente A y con el ingrediente B, no es llegar y reemplazarlo, ¿ya? Porque cada cual tiene sus condiciones de uso, entonces hay que revisarlas, ¿ya? Y aquí abajito, que creo que ustedes no alcanzan a verlo, pero dice, estabilidad estable entre pH 3 a 12, o sea, si yo quiero hacer un producto bajo 3, ¿ya? O que vaya en algún minuto a bajar de 3, me lo va a tender a cortar, ¿ya? Así que ahí hay que tener cuidado con el tema del pH, ¿ya? Después tenemos extracto de aloe vera, ¿ya? Aquí dice dosificación de 1 a 10%. ¿Por qué del 1 al 10? Porque es un HG hidroglicerinado, ¿ya? Entonces, como tiene agua y tiene glicerina, lo podemos usar en mayor cantidad. Aquí, abajito, en el mismo, dice soluble en agua, insoluble en aceite, ya, o sea, no lo puedo poner en un ungüento, ni en un aceite de masaje, porque eso no se me va a juntar, ya, es insoluble en aceite. Y como sugerencia, ingrediente termosensible, o sea, no lo puedo calentar. Si yo quiero agregarle una crema, por ejemplo, no puedo ponerlo cuando las fases estén calientes, tengo que esperar a que se enfríe, ¿ya? Súper importante. Complejo despigmentante, este se los comenté hace un ratito. Ahí está el INSI, este es una mezcla de un montón de cosas, ¿ya? Dosificación, de 2 a 10%, ¿ya? Según el efecto que se desee, y puede llegar hasta el 15%, ¿ya? Bueno, aquí hay una mezcla, pero la temperatura es hasta 20 grados, ¿ya? O sea, yo no lo puedo poner en un producto en caliente, y el pH va de 3,5 a 6,5, ¿ya? Aquí el pH es acotado, yo no puedo hacer un producto en pH 7 porque esto va a dejar de tener efectividad, ¿ya? De hecho, entre más alto el pH, para este producto en específico, va a tener menos efectividad, ¿ya? Entonces, en 3,5 va a estar en su máxima efectividad. Y, por ejemplo, si yo nunca he usado ácidos, porque esto tiene ácidos, tiene ácido cógico, ácido láctico, ácido glicólico, ¿ya? Si yo nunca he usado ácidos, yo no puedo usarlo al 15% porque me va a irritar la piel, ¿ya? Entonces hay que partir desde porcentajes chiquititos, ¿ya? Por eso, como les digo, hay que ver los rangos, pero hay que ver un poquito más al detalle el rango. ¿Por qué es ese rango? ¿Qué pasa si lo pongo en 2? ¿Qué pasa si lo pongo en 15? ¿Ya? Entre mayor cantidad siempre va a ser más irritante para la piel. Para los activos, ¿ya? Y aquí abajito nos dice soluble en agua y en glicerina. No es soluble en aceite, así que tampoco me sirve en un producto oleoso. Y como sugerencia es termosensible. Ya eso ya lo habíamos visto ahora. Entonces, sabiendo ya mirar los ingredientes, ¿cierto? Mirar qué me sirve, qué no me sirve según el producto que yo estoy haciendo, vamos a ver cómo hacer la formulación, ¿ya? Entonces, los pasos para formular son: primero tengo que tener un objetivo del producto. Si no tengo objetivo del producto, ¿qué voy a formular? Ya, o sea, tiene que tener un propósito. Yo no hago un champú para lavar solamente, ¿ya? El champú tiene que tener un propósito, tiene que tener un tipo de cabello, ¿ya? Entonces, siempre tengo que saber el objetivo. Después, ¿qué producto? Porque yo puedo querer producto para pelo graso. ¿Pero qué cosa? Quiero el champú, quiero un acondicionador, quiero un tónico, una loción, un serum, ¿ya? Entonces, ¿cuál producto? Objetivo y producto. Después, ¿cuáles son los ítems básicos de ese producto? Si yo quiero hacer un acondicionador, tiene que tener fase acuosa, fase oleosa, preservante y emulsionante. Mínimo, ¿ya? Si quiero hacer un champú, tiene que tener un gelificante, tensioactivo porque es de limpieza, preservante, fase acuosa, mínimo, ¿ya? Entonces así, según qué producto, cuáles son los ítems mínimos, ¿ya? Y también los opcionales, porque también puedo tener opcionales. Después tenemos selección de ingredientes. Aquí, según cada ítem, yo voy a poner los ingredientes que quiero usar. ¿En base a qué? Al objetivo, ¿ya? Siempre mirando el objetivo. A mí no se me puede olvidar que tenía una función ese champú, porque le quiero poner los ingredientes que yo tengo aquí encima, ¿ya? Tiene que tener un sentido. Eso es la base de una formulación, un sentido, ¿ya? Y al ladito, para que les ayude, van a poner el rango de uso, para que no se les olvide. Y también le pueden poner al tiro el pH, ¿ya? Para que tampoco se les olvide. Y después sepan bien cómo ajustar, ¿ya? Después que ya tenemos la selección de todos los ingredientes, ¿cierto? Ya tenemos ingredientes en cada ítem, vamos a comenzar a seleccionar los porcentajes chiquititos, ¿ya? Los activos tienen porcentajes chiquititos, las esencias tienen porcentajes chiquititos, los pigmentos tienen porcentajes chiquititos,
Ya, la esencia es solo olor, no es el aceite esencial, es solo olor y es sintético. El pigmento es solo color, ¿ya? Bueno, y ahí puede ser vegetal, pero se despigmentan, puede ser mineral, eso las micas a veces decantan, hay que tener en consideración cuál uso, y puede ser sintético, ¿ya? Ahora, aparte, esto no lo dije, en cosmética natural solo un 5% de mis ingredientes puede ser sintético. Si me paso de eso ya no es cosmética natural, ¿ya? Eso también es súper importante. Después tenemos los aceites esenciales, que también van en porcentajes chiquititos, ¿cierto? Entre otros. Aquí no puse los extractos también van en porcentajes chiquititos. Entonces eso es lo primero que vamos a llenar. Después vamos a ir a seleccionar los agentes de textura. Si estoy haciendo una crema, el emulsionante y el coemulsionante. Y la goma, si es que le quiero poner goma también para estabilizar. Ya si estoy haciendo un gel, el gelificante. Si estoy haciendo un ungüento, la cera. ¿Ya? El agente que me da la textura. Después selecciono los otros ingredientes, ¿ya? Y después, pero yo voy a dejar uno, que es la fase dominante, ¿ya? O sea, si mi producto es principalmente acuoso, la fase acuosa la dejo para el final. Si mi producto es principalmente oleoso, la fase oleosa la dejo para el final, ¿ya? ¿Por qué dejo esa para el final? Porque tiene que haber un ingrediente que termine de llenar el 100%. ¿Por qué el 100%? 100% quiere decir totalidad, ¿ya? Cuando yo tengo llena la batería de mi celular, tiene un 100% de batería. Ya eso significa lleno, total. Cuando vamos bajando en porcentaje, ya no está el total, ¿ya? Y los porcentajes tienen que llegar siempre a su total. Si yo me excedo, ya en verdad ya no tienen esas cantidades, ya porque tiene más. Entonces vamos a hacer un dibujito, soy pésima dibujando, así que vamos a intentar que quede lo más clarito posible, ¿ya? Aquí, no, voy a hacerlo con un cuadradito. A ver. Pensemos que este es mi 100%, ¿ya? A ver. Todo este trecho de aquí. Ahí. Y acá. Va a ser el 100%. ¿Ya? A mí se me ocurrió adicionarle un pedacito. ¿Ya? Entonces yo aquí, para el lado, voy a tirar otro cuadradito. ¿Ya? Porque agregué un ingrediente sobre el 100%. Entonces, ahora esto de acá, todo esto de acá va a ser mi producto. Entonces, esto de aquí ya no es el total es más grande, ¿ya? Entonces, lo que yo tenía aquí separado, ahora va a tener que distribuirse en más cantidad. Entonces, ahora, el 100% va a constituir toda esta parte, ¿ya? No solo la parte de aquí arriba. Eso es lo que pasa cuando ustedes formulan sobre el 100%, ¿ya? Después tienen que volver a redistribuir, porque si yo aquí puse 20, ese 20% ya no va a ser 20% cuando le agrego este cuadradito, va a ser menos, porque va a usar menos espacio que antes, ¿ya? Entonces, por eso siempre mi fórmula tiene que sumar 100, ni 101 ni 99, 100, ¿ya? Ahí está completa. Y el que va a hacer que llegue hasta el 100 es la fase dominante, ¿ya? Si me pasé, le tengo que restar alguno, ¿ya? Y cuando tenemos distribuido el 100%, recién pasamos a cantidad. Entonces, vamos a ver todo un ejemplo de cómo armar una formulación, ¿ya? En este caso yo quise hacer objetivo del producto despigmentante, o sea, yo quiero hacer un producto para quitar manchitas, ¿ya? Ese es el objetivo. ¿Qué producto? Pucha, podría ser muchos productos para despigmentar. Podría ser un tónico, podría ser un serum, podría ser una crema, podría ser un jabón, ¿ya? Y podría ser otros. Entonces yo tengo que elegir. Entonces aquí puse ítems del producto para elegir qué hago, ¿ya? Puse si hago una crema liviana, tendría que usar emulsionante porque la crema requiere emulsionante, ¿cierto? Coemulsionante para que no se me corte. Fase acuosa y fase oleosa para hacer la emulsión. Y preservante porque hay fase acuosa, ¿ya? Eso, obligación. Y como opcional, puedo agregar activos, puedo agregar polvitos, puedo agregar pigmentos y esencias,
puedo agregar aceite esencial y puedo agregar también goma xantán para darme mayor estabilidad a mi cremita, ¿ya? Pero son todos esos opcionales, no son obligatorios. ¿Ya? Eso sí hago crema. Por otro lado, si hago un serum, yo voy a usar gelificante para dar la textura, fase acuosa. Ah, por si acaso, este es un serum acuoso, porque hay serums oleosos, ¿ya? Y eso no es que esté mal, ¿ya? Pero yo estoy haciendo uno acuoso, ¿ya? Entonces voy a tener gel para que me dé la textura, fase acuosa, y además activos para que me den estas propiedades, ¿ya? Y como opcional puedo poner extractos, polvos, pigmentos, esencias, aceites esenciales, fase oleosa, ¿ya? ¿Por qué puedo poner fase oleosa? Porque el gel me tolera un 5%, ¿ya? Entonces yo elegí la crema, ¿ya? Entonces llegamos a la siguiente etapa de la formulación, que es seleccionar los ingredientes. Yo ya tengo los ítems, los puse aquí, todo lo necesario, y ahora empiezo a poner los ingredientes. Entonces en este caso usé Montanov porque les mostré la ficha, ¿ya? Entonces ya vimos las cualidades que tiene. Montanov, que se usa del 3 al 6%, con pH de 3 a 12, ¿ya? Ahí puse todo eso para yo acordarme. Coemulsionante puse alcohol cetílico, ya que se usa del 0,5 al 5%. Ya como les dije, pongan ahí entre paréntesis el ayuda a memoria, porque les va a ayudar después a poner los números. Fase acuosa. En este caso puse hidrolato de limón, despigmentante, de 0 a 25% porque es hidrolato puro, ¿ya? Y agua en forma libre, porque el agua yo puedo poner cuanto quiera, ¿ya? Este es el que me va a llenar, ¿ya? Aquí, al poner que es libre, yo sé que ese es el que completa, ¿ya? Fase oleosa, rosa mosqueta y aceite de arroz, ¿ya? De 0 a 25%, porque eso es lo que me tolera el Montanov, y es una crema con Montanov, entonces yo tengo que respetar, ¿ya? Hasta el 25%. Preservante, puse Cosgard, ¿ya? El Cosgard va de 0,4 a 1%, y el pH que tolera es de 2 a 7, ¿ya? O sea, yo ya sé que tengo de 2 a 7 por aquí, tengo de 3 a 12 por acá, entonces aquí, entre estos dos podría ir de 3 a 7, ¿ya? Para que esté en el rango de ambos. Como opcionales, agregué activo complejo despigmentante, que también lo miramos, ¿cierto? Este va del 2 al 10%, y el pH es de 3,5 a 6,5. Y también puse Melanovit de 1 a 3%. Este es otro activo que también es despigmentante. Aquí tenemos este que tiene un rango mucho más cerrado de pH, ¿ya? Entonces, yo aquí voy a tener que elegir un pH que me quede dentro, ¿cierto? De este 3 y 12, 7, o sea, 2 y 7, 3,5 y 6,5, ¿ya? Después, polvitos no quise poner ninguno. Pigmentos y esencias tampoco, ¿ya? Aceite esencial puse de bergamota, que también es despigmentante. En este caso estamos en la carita, y en la carita no se recomienda usar más de un 1% de aceite esencial porque es muy fuerte, ¿ya? Gelificante, goma xantán, de 0,2 a 0,7%, ¿ya? Porque me va a venir a acompañar una emulsión. No estoy gelificando el producto, ¿ya? Y la goma xantán tolera un pH de 3,5 a 8, ¿ya? Entonces ahí vamos cerrando más y más este pH. Y los extractos, puse extracto de regaliz, también tiene propiedades despigmentantes porque todo tiene que ir hacia el objetivo, ¿ya? Del 1 al 10%, porque este es hidroglicerina, ¿ya? Y aquí abajo definí el pH de mi producto, que tiene que estar en todos los márgenes, ¿ya? Entonces puse que mi producto va a ir en 3,5. ¿Por qué? Porque 3,5 está dentro del rango del Montanov, está dentro del rango del Cosgard, está dentro del rango del complejo despigmentante y está dentro del rango de la goma xantán, ¿ya? Entonces, no voy a cortar ninguno de los otros ingredientes ni va a dejar de funcionar, ¿ya? Está súper bien ahí. Entonces, ahora nos vamos a ir fijando en lo que va quedando en negrito, ¿ya? Disculpen. Tenemos el preservante. Vamos en los porcentajes chiquititos primero. Preservante microcare, ¿ya? De 0, aquí cambié el preservante, disculpen. Pero es el Cosgard, ¿ya? Cosgard, ¿sí? De 0,6 a 1%, ¿ya? Aquí lo puse al máximo, ¿ya? Más preservante, más tiempo dura, ¿ya? Menos probabilidad de que se contamine.
pero nunca fuera de su rango. Después tenemos activos, que también son porcentajes chiquititos. El complejo despigmentante era de 2 a 10, lo puse al máximo. Este no es un producto para piel sensible, ¿ya? Porque está en una alta cantidad. Entonces ahí voy filtrando, es un producto despigmentante, pero para pieles no sensibles, ¿ya? El Melanovit va del 1 al 3%, también lo puse al 3%, quiero que sea un producto bien potente, ¿ya? Aceite esencial de bergamota también, al 1%, bien potente el producto. Y extracto de regaliz lo puse al 5%, ¿ya? Como les dije, generalmente del 1 al 5, este es hidroglicinado, se puede más, pero preferí dejarlo al 5, ¿ya? Porque estoy por un lado irritando mucho, entonces quiero no irritar por este otro, ¿ya? Y están los porcentajes chiquitos, ¿ya? Ahora vamos viendo los que están en negro, ¿ya? Los en verde son los que están listos. Ahora viene el agente de textura. Entonces, tenemos el emulsionante Montanov, ¿ya? De 3 a 6%, lo voy a usar al 5, ¿ya? Esta no va a ser una crema tan liviana, ¿ya? Porque va a estar un 5% el Montanov, pero va a ser lo suficientemente liviana para untarse bien el lápiz, ¿ya? Después tengo coemulsionante, usa alcohol cetílico al 2%, ¿ya? Una cantidad chiquita para que no me espese demasiado el producto. Y tengo goma xantán, que le puse al 0,4. ¿Por qué agrego la goma xantán? Porque la goma xantán le da extensión al producto, o sea, hace que yo con poquita crema llegue a más parte de la carita, ¿ya? Eso me aporta ahí la goma xantán. Siguiente, otros porcentajes. Entonces, aparte de los agentes de textura y los porcentajes chiquititos, yo tengo aquí el hidrolato de limón, que también tiene un porcentaje acotado. Tengo la fase acuosa. Ya dijimos que el que rellena es el agua, así que es el único que no voy a tocar, ¿ya? Entonces, el hidrolato de limón lo puse al 20%. ¿Por qué? Porque ya puse muchos ingredientes irritantes, este no lo voy a poner al máximo, ¿ya? Porque puede ser demasiado irritante. Entonces, 20%. La rosa mosqueta la puse un 10, y el arroz a un 7. 17 entre los dos, que está bajo 25, que es lo que me tolera el Montanov, ¿ya? Entonces, está dentro de los márgenes que corresponde. Y lo único que me está faltando es el hidrolato, o sea, el agua. Entonces, en este punto, cuando me queda solo un ingrediente que puedo usar libremente, yo tengo que decir cuánto llevo repartido. Entonces voy a sumar todos los porcentajes. El 5, el 2, el 20, el 10, el 7, el 1, el 10, el 3, el 1, el 0,4 y el 0,5. O sea, y el 5, ¿ya? Y todo eso me da 64,4. Ya eso es lo que llevo repartido. Y como vimos, siempre tenemos que completar 100. Entonces, a 100% yo le voy a restar lo que llevo, 64,4, y eso me da 35,6, que es la cantidad que me falta por repartir, por lo cual es la cantidad de agua que va a llevar mi producto, ¿ya? Y tengo un 100% en total, tengo llenado todos los ítems que necesito y no voy a tener ningún problema, ¿ya? Y ahí está hecho mi formulación, ¿ya? Entonces, otras indicaciones de esta formulación. Hay algunos ingredientes que son sensibles al calor, por lo cual van a ir al final, y eso yo también lo tengo que tener en cuenta. El microquer es sensible al calor, el complejo despigmentante es sensible al calor, el Melanovit es sensible al calor, el aceite esencial, los aceites esenciales se vaporizan, ya como les dije no me pueden dejar abierto porque se vaporizan, ya lo mismo con el calor. Entonces, también sensible al calor, y el extracto de regaliz es sensible al calor. Entonces, todos estos productos que son sensibles al calor, los vamos a poner después de que se enfríe la crema, ¿ya? O sea, yo con los otros ingredientes hago la cremita, y esto es cuando la crema ya baja de temperatura, cuando baja los 35 grados, los empiezo a agregar, ¿ya? Ahora, hasta ahí nosotros tenemos armada nuestra fórmula. Pero viene el gran problema de muchos, que es, ¿y cómo calculo la cantidad? Porque ya, una cosa es tener el porcentaje, ¿cierto? Pero otra cosa es la cantidad. Entonces, aquí vienen varias formas, ¿ya? Forma 1, para calcular las cantidades. Tenemos la regla de 3, ¿ya? Entonces, aquí, siguiendo el ejemplo anterior, tenemos, siguiendo la misma formulación, tenemos que el porcentaje de Montanov es 5%, ¿cierto? Eso es lo que yo elegí. ¿Ya? Ahí yo podría haber elegido menos, podría haber elegido más, va en la textura que yo quiero, ¿ya? Y yo voy a hacer una cremita de 60 ml, ¿ya? Voy a hacer una muestra, primero quiero ver cómo queda esta fórmula,
Entonces voy a hacer 60 ml, ¿ya? Para mí. Entonces hago mi tablita. Siempre en la tablita tengo que tener dos cosas que voy a comparar. Las cosas que voy a comparar aquí son porcentaje, que es lo que tengo, y ml, que es lo que quiero. Ya yo quiero saber cuánto le pongo, ¿cierto? Entonces voy a tener que el 100%, o sea, el total del producto, ¿cuánto va a ser? Lo que yo quiero hacer, 60. Entonces el 100% del producto, el total, va a ser 60 ml, ¿ya? Si yo, mi fórmula suma 130, si pongo que el 100% es 60 ml, no me va a salir 60 ml, ¿ya? Porque no está cuadrado, no suma 100%, ¿ya? Entonces, el 100% es 60 ml y yo estoy buscando 5%. Entonces, el 5% es X, ¿ya? No sé cuánto es. Y lo que voy a hacer es multiplicar los números que quedan cruzaditos y lo divido por el que queda solo, ¿ya? 5 por 60 dividido en 100. Y eso me da 3%. O sea, yo necesito 3% de Montanov, o sea, perdón, esos 3 ml, disculpen. Estos son ml, ya. Entonces yo necesito 3 ml, en este caso son gramos, en verdad, porque esto es sólido, de Montanov para los 60 ml de crema, ¿ya? Ahora, esto mismo yo lo puedo llevar así mismo a la calculadora, ¿ya? Pongo 5 por 60, entre paréntesis, dividido en 100, en total, ¿ya? Y eso me da 3, ¿ya? Así, tal cual. Ahora, si no quiero hacer regla de 3, porque me complica, me enredo, pueden hacer esta otra forma, que es directamente en la calculadora. Ustedes ponen el porcentaje que están buscando, en este caso 5%, aquí es importante, lo fundamental es que pongan el signo porcentaje, ¿ya? Tiene que ir ahí, al lado del numerito, ¿ya? 5, signo porcentaje, multiplicado por la cantidad total, ¿ya? Porque yo quiero saber el 5% de 60, ¿ya? Y ahí me va a dar el mismo resultado, 3, ¿ya? A ver, Rosita, a ver, ¿qué usamos para medir los reactivos? Usualmente es una balanza, no debería usar gramos en lugar de ml. Es que todo depende de lo que estés midiendo, ¿ya? Si yo mido agua, el agua es equivalente en ml y en gramos, ¿ya? La mayoría de los extractos también. La mayoría de los activos también. Entonces, muchas veces es más fácil medir cosas en ml, pero hay cosas que no son equivalentes. Por ejemplo, el aceite, cualquiera, no es equivalente en ml y en gramos, ¿ya? Entonces, ahí sí tengo que tener en consideración. Ahora, si mi producto es en un pote y es líquido, mi producto final se mide en ml, no en gramos. Y si yo uso aceites, por ejemplo, voy a llenar distinto, me va a salir distinta cantidad respecto al envase. Entonces ahí es mejor, si mi producto es líquido, hacer todo en ml, ¿ya? Pero, si mi producto es peso, ¿ya? Por ejemplo, una mascarilla es peso, todo va pesado, ¿ya? Y ahí voy a tener que ver cuánto peso me aguanta el envase, ¿ya? Lo importante es que seamos parejos, o sea, yo no puedo tener la mitad de los ingredientes en gramos, la mitad de los ingredientes en ml, y a la siguiente vez llegué y pesé todo, ¿ya? No puedo llegar y cambiar, ya no puedo, una vez peso el aceite de almendra y a la otra lo mido en ml porque va a ser distinto, ¿ya? El agua sí, es parejita. Las infusiones, las decocciones, todo eso es parejito, da lo mismo si yo lo peso o si es que lo mido en ml, porque es agua, ¿ya? Pero los aceites no, los aceites cambian. Entonces siempre tengo que yo tener claro cuál es la unidad que estoy usando, ¿ya? Eso es lo importante. Dejen siempre anotado qué unidades están usando, ¿ya? Bueno, y esas son las dos formas que tenemos ahí para hacer este cálculo que puede complicar a algunas, ¿ya? Entonces aquí volvemos a nuestra cremita despigmentante, ¿ya? Que ahí está nuestra fórmula, con los gramos, ¿ya? Ahora el Montanov para los 60 ml son 3 gramos, el alcohol cetílico 1,2 gramos, el hidrorato de limón va a ser 12 ml o gramos, porque es equivalente, el agua va a ser 21,36 ml o gramos, ¿ya? Aquí la rosa mosqueta la puse en ml, porque yo voy a trabajar en ml,
no lo puedo pesar, ¿ya? Si yo lo quiero hacer en gramos, después no lo puedo cambiar a ml, ¿ya? Porque va a ser distinto. Aquí el aceite de arroz, el microker, ya, y así, todo. Pero está siempre ahí este aceitito esencial que me va a dar unas cantidades medias complicadas, ¿ya? En este caso me dio 0,6 ml. Y eso es medio complicado de medir, más en un aceite esencial que nos va a salir con un gotario, ¿cierto? Entonces es más fácil pasarlo a gotitas. Y para pasarlo a gotitas necesitamos usar la regla de 3, ¿ya? La regla de 3, en este caso necesitamos dos cosas para comparar, que serían los ml con la cantidad de gotas, porque yo quiero llegar a las gotas, ¿cierto? Y hay una equivalencia que ustedes tienen que saber, que es que en 5 ml de aceite esencial existen 100 gotitas, aproximadamente. Entonces, 5 ml son 100 gotas, y yo quiero saber cuánto es 0,6 ml. Entonces, en los ml entro, pongo 0,6, y esos son X gotas porque no tengo idea cuántas son, ¿ya? Entonces, multiplico cruzado 0,6 por 100, y divido por el restante, 5, y eso me da 12 gotas. Entonces, yo voy a necesitar 12 gotitas de aceite esencial. Y así las mido más fácil, ¿cierto? Aparte que se ponen al final, entonces es mucho más sencillo haciéndolo en gotitas. Y ahí yo tengo lista mi fórmula, ¿ya? Por supuesto voy a tener que cambiar la cantidad de ml y de gramos, ¿cierto? Cuando cambie a la cantidad de productos. Si es que mis 60 ml de productos salieron súper bien y quiero hacer mayor cantidad, voy a tener que volver a hacer todos los cálculos, ¿ya? Eso es normal. Chicos, ¿dudas hasta aquí? ¿No? ¿Alguna duda? Ya, que ahora les voy a enseñar rápidamente a calcular en el Excel, ¿ya? Ya. Porque hay muchos que se enredan con el tema del Excel, ¿ya? Entonces vamos a aprender rápidamente a cómo calcular las mismas cositas en el Excel, y así me va a ser más fácil cuando cambie la cantidad, ¿ya? Porque yo puedo cambiar solamente eso y se me cambia todo. Entonces, a ver, denme un segundito porque lo voy a contrastar con la otra para que vayamos revisando, ¿ya? Ahí tengo, ahí sí. A ver, a ver, a ver. Ya. Ahí ustedes me van a decir si es que ven ambas cosas, ¿ya? Aquí. Ahí sí. Deberían estar viendo el Excel a un lado y las diapositivas al otro, ¿sí? Ya, maravilloso. Muchas gracias ahí, Macarena, por la respuesta. Ya, entonces, vamos a hacer aquí un pequeño bla bla. Vamos a poner que esta es una crema despigmentante. Para ordenar mi información, ¿ya? De 60 ml en este caso, ¿no? Porque tenemos que ver después que nos coincida, ¿ya? Para ver que haya quedado todo. Sí, puedes pesar todos los ingredientes, no hay ningún problema. Entonces, vamos aquí a enlistar los ingredientes. En este caso tengo Montanov, tengo alcohol cetílico, tengo hidrolato, ¿ya? Y tengo los otros ingredientes, ¿ya? Y yo aquí voy a ir poniendo el porcentaje en que los voy a usar, ¿ya? En este caso voy a usar un 5% y voy a cambiar la celda así. Aquí, numerito, dice general, pero yo voy a pasar a porcentaje, ¿ya? Entonces ahí me cambió el número, ahora yo pongo 5, se arregla. Voy a cambiar lo mismo a todas estas celditas de acá abajo para que no me moleste, ¿ya? Ahí sí. Entonces el siguiente es 2, después tengo 20, voy a ponerlos todos, ¿ya? 35,6, 10, 7, 1, 10, 3, 1,
0,4 y 5. 0,4 puse cualquier cosa. Ahí sí. ¿Ya? Bueno, y aquí no me muestra los comas, entonces vamos a correrlo, ¿ya? Aquí mismo donde me había metido antes el numerito, tenemos este que nos dice mover hacia allá o mover hacia acá las comas. Entonces vamos a mover para allá, para que me muestre un decimal, ¿ya? Porque tengo cosas con un decimal, ¿ya? Aquí pensemos que puse el resto de los ingredientes, ¿ya? Ahí usen la imaginación. Entonces, para comprobar, ¿cierto?, que llegué al 100%, yo aquí voy a poner igual me marca una función, ¿ya? Entonces yo estoy dándole una orden al Excel, ¿ya? Voy a decir que sume, ¿ya? Pone suma. Abro paréntesis y agarro todos los numeritos, ¿ya? Cierro el paréntesis. Me dice que tengo repartido el 100%, ¿ya? Ahora, ¿puedo hacer esto de otra forma? Sí. Puedo hacerlo igual y agarrar cada uno, poner más, ¿ya? Más, pero es mucho más lento. Entonces, por lo mismo, yo lo voy a hacer con suma, ¿ya? Y aquí tengo en porcentaje la formulación, pero yo no quiero solo porcentaje. Aquí, miren, voy a arrastrar para el ladito y va a copiar la misma función, ¿ya? Suma, pero del cuadrito de al lado, ¿ya? Este lo vamos a cambiar porque no lo quiero en porcentaje, este lo quiero en cantidad. Lo vamos a cambiar aquí, general, ¿ya? Entonces ahora yo le voy a pedir que me calcule el porcentaje de la cantidad que yo tengo aquí arribita, ¿ya? Pero esta cantidad es fija. Yo esa no quiero que se mueva, ¿ya? Siempre va a ser de ese. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo voy a poner igual, estoy dando orden de calcular, ¿ya? Igual. 5% multiplicado por 60, ¿ya? Me da 3. Es la cantidad que me tiene que dar. Bien, ya. Vamos a hacer eso, ¿cierto? Y si es que yo llego y arrastro, que es lo que hice recién, hacia abajo, miren lo que va a pasar. Quedó la escoba. ¿Por qué? Porque cada vez me fue agarrando el de arriba, porque se fue moviendo, ¿ya? Entonces, no es lo que nosotros queremos. O sea que solamente me mueva el de al ladito y no el de arriba, vamos a fijar el de arriba. El de arriba es el C2, columna C2, que está en rojito, aquí abajo está en rojito. Para fijarlo yo voy a poner dos signos peso. Uno adelante de la letra, uno al ladito de la letra, delante del número, ¿ya? Y yo lo fijé, para no hacer todo manualmente. Entonces ahora yo voy a arrastrar y todos van a estar enganchados al cuadrito de arriba, ¿ya? Aquí vemos que la suma de todo es 60, ¿ya? Ahí podemos comprobar con doble clic. La suma es 60, o sea, me está haciendo bien los cálculos. También lo puedo comprobar aquí con mi cálculo manual. Tengo 3, tengo 1,2, tengo 12, ¿cierto? 21,36, 6, y así. Ahora, si yo ya no quiero hacer 60, me quedó súper buena la crema, y ahora quiero hacer más cantidad. Ahora quiero hacer 240 ml. Entonces cambio aquí arribita nomás, cantidad. Y me cambian todos los valores. O sea, si yo no tengo que hacer todos los cálculos de nuevo, ¿ya? Se automatiza. Entonces así ustedes pueden tener sus recetarios en Excel, ¿ya? Y siempre lo van armando de la misma forma. Y ahí ustedes lo amononan, por supuesto, les ponen sus cuadros, ¿ya? Lo hacen más bonito, ¿ya? Pero así ustedes pueden llevar el registro en Excel y yo haga 500 ml, haga 30 ml o haga 800 ml, voy a poder hacer todo de forma automática, ¿ya? No voy a tener que estar haciendo todos los cálculos todas las veces, ¿ya? Para eso les sirve el Excel, es mucho más ordenado, ¿ya? Ahora, ojo, porque a veces se taima. Cuando se taima, ustedes tienen que ir revisando que todo esté agarrado donde corresponde, ¿ya? Pasa pocas veces, se van a dar cuenta porque los totales no les van a corresponder. Por algo hicimos la suma abajo, para ver qué corresponde, ¿ya? Pero ahí ustedes lo van a ir revisando. Y ya si es que tienen mucho problema, ¿cierto? Y mis alumnas tienen mi contacto, me envían generalmente estas cosas, yo se los reviso y se los mando de vuelta, ¿ya? Así que eso, chicas, y chicos,
Yo no sé si es que hay alguna consulta, les intenté explicar todo lo más fácil posible, no quise entrar en otras funciones del Excel porque en verdad eso es lo que necesitan para formular. Y eso, espero haber aclarado dudas, porque sé que todos los que estaban aquí estaban con dudas. Esta clase está siendo grabada, así que pueden ahí revisarla después, se las vamos a enviar por correo y también va a estar subida en el Instagram y el Facebook de ALICAP y en el de Huerto Limón, ¿ya? Y bueno, comentarles, ¿cierto? Que la mayoría me conoce, pero comentarles, ¿cierto? Que yo en todos mis cursos enseño a hacer formulación. Justamente les enseño a qué porcentajes pueden ir de cada cosa, ¿cierto? Y armar, y muchas veces eso genera estas confusiones, ¿cierto? De por qué no puedo llegar y cambiar cualquier cosa. Entonces, por lo mismo quise hacer esta masterclass un poco más explicativa, ¿cierto? Para que pudieran saldar algunas dudas, y también los invito, ¿cierto?, ahí a revisar nuestros cursos de cosmética, ¿cierto? Todos los cursos de cosmética los hago yo en ALICAP. Y esta semana estamos relanzando todos nuestros cursos, son 7 cursos de cosmética, más uno, donde está cosmética para mascotas, les digo al tiro todos los cursos, ¿ya? Por si es que alguno está interesado, vamos a estarlos relanzando todos esta semana, así que pueden pedir información, ¿ya? Va a estar cosmética para mascotas, cosmética sólida, vegana, jabones y productos de spa, productos de aromaterapia, maquillaje. Tenemos el curso de ácidos, que es un curso mucho más profundo, es para personas que ya saben emulsionar, ¿ya? No puede tomarlo personas que están recién en cosmética. Y tenemos el de cosmética masculina, ¿ya? Esos son todos los cursos que tenemos, en ALICAP son todos los cursos certificados, así que ahí se llevan su certificación. Muchas gracias. Ya, chicos, entonces ahí los libero. Revisen, como les decía, ese live que hicimos sobre el agua de rosa, para que sepan leer bien los INSI, ¿ya? Para todos los que no estuvieran, les recomiendo revisarla, porque ahí se habló harta información que puede ser súper relevante, sobre todo para quienes quieren hacer formulación, ¿ya? Así que los invito a ver eso, está publicado en el Instagram de ALICAP, ¿ya? Y eso, ¿ya? Hay cualquier duda también pueden ir consultando, yo no tengo ningún problema en responderle. Eso, chicos. Ahí, muchas gracias. Ya, que estén muy bien, y muchas gracias a todos los que estuvieron, ¿cierto? Estas casi 2 horas, se suponía que era de 1 hora, estuvimos casi 2 horas aquí conectadas, ¿ya? Que estén muy bien. Chao.